Hello, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number 16 of this pre-intermediate level, guys. In today's class, we're going to talk about the future perfect and we're going to include these words. They are very common for us now. By, before, already, and yet. Vamos a hablar del futuro perfecto. ¿Quién no quiere un futuro perfecto? Y nosotros vamos a hablar de él incluyendo esas palabras que están allí. ¿Qué tenemos que tener presente? Que el futuro perfecto es usado para indicar que en un momento futuro, algo habrá o no ocurrido. ¿Listo? Tenemos esas dos alternativas. Now, this is the structure that we're going to follow to make affirmative sentences, guys. The subject, these are mandatory, guys, will and have, and then we come with the verb in past participle form, and then the complement. ¿Listo? Eso sería la oración básica o una oración simple utilizando el futuro perfecto. Ahora, si queremos unirla, ¿sí?, con esa parte del momento, it is very common to use by and before. Es muy común utilizar esos dos. Why? Because by and before are going to talk about the moment. They're going to mention the moment. And in this case, we're going to use the simple present tense. Utilizamos eso. Pacho, no he entendido nada. Ya vamos a empezar. Look at this. In here, we have an affirmative sentence that you can do it because this is a very easy sentence for you guys. Look at this. Para cuando esta clase termine, this is one sentence. And this is the other sentence. Look at this. Habrás aprendido muchas cosas. So we have two simple sentences. That means that this is a compound sentence. Dos oraciones simples que hacen una oración compuesta como esta que tenemos acá. Quiero que analicen muy bien las oraciones porque una menciona el momento y otra menciona el futuro perfecto. Entonces, ¿cuál sería ellas, muchachos? ¿Cuál es la del futuro perfecto? Which one? In this case is, habrás aprendido muchas cosas. ¿Listo? Aunque esto no es un momento futuro, está hablando es el momento futuro. Esto es una situación futura. Tengan muy presente eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? So, this is the affirmative sentence and we're going to do it in English. Vamos a hacerla en inglés. Entonces, habrás aprendido muchas cosas. Vamos a hacer primero esta parte. Habrás. ¿Quién habrás aprendido muchas cosas? Tú, entonces tú vas a ser el subject. So in this case, I say here, you. ¿Listo? Then what? And then we continue with this auxiliary will. And then what? And then have. ¿Sí? Seguimos simplemente la indicación. Tú habrás. Ahí dice eso. You will have. Pacho, can we do this into the short form? Of course, yes, we can do it like this. You'll, yes? You'll have or you will have. It's up to you guys. You decide that. ¿Sí? Ustedes deciden eso. Habrás aprendido, entonces, habrás aprendido. Pacho, ¿cómo es aprendido? That's why I told you guys and I shared with you the list of the verbs. If you haven't downloaded yet, you can do it just pressing this button. ¿Sí? Pueden descargar esa lista de verbos. And then we're going to check the third column of the verbs to see the past participle form of the verb learn. El pasado participio del verbo aprender, ¿cuál es? ¿Ya lo buscaron? In this case is learned. Yes, es un verbo regular, termina en ed, así que el pasado simple es igual y el pasado participio. You will have learned or you'll have learned y muchas cosas. We say here many, yes, many things. Ahí lo tenemos. Pacho, y entonces eso es todo. Ahí qué dice. Tú habrás o habrás aprendido muchas cosas. Ese es el futuro, ¿sí? Algo que habrá ocurrido. Pero ¿qué nos falta? Nos falta ese momento. ¿Cuál es el momento? Para cuando esta clase termine. Mire que indica el momento. El momento no es solo una palabra. Puede serlo, pero también puede ser una oración compuesta, simple como esta. ¿Ok? Para cuando esta clase termine, ¿cómo la hacemos? Entonces vamos a utilizar ese by. Eso es muy utilizado y algo hemos hablado también en el curso. Entonces, ¿cómo decimos para cuándo? Para ese momento. Entonces, we say here, by the time. By the time podría significar para el momento o para cuándo. ¿Listo? Esta clase termine. By the time this class. Y finalicio, termine, we say here finish. Simplemente así. Pero. Recuerden lo que nos están diciendo acá. Remember this, guys. Use simple present tense for the moment. Para el momento. Entonces, como tenemos que utilizar el presente simple, aplican las reglitas que hemos trabajado previamente, así que hay que colocarle la ES acá. By the time this class finishes. Pacho, ¿por qué? Because in here, guys, the class is the third person singular. ¿Listo? Ahí tenemos la clase en tercera persona singular. Muy bien. Ahora sí que dice, by the time this class finishes, you will have or you'll
have learned many things. Habrás aprendido muchas cosas. Vea qué decreto tan chévere, muchachos, que va a pasar en ese momento, cuando la clase termine. Mire que estamos utilizando ya esa parte. Now guys, let's do this one in the negative form. Vamos a hacerla en la forma negativa. Ya sabemos que este es igualito para cuando esta clase termine. ¿Y lo negativo de dónde va a comenzar? Desde acá. ¿Qué es lo negativo? Que vamos a decir, no habrás aprendido muchas cosas, que espero que eso no suceda. Simplemente es un ejercicio. Entonces, no habrás aprendido. We say here, you, and then what? Will. You will. And then what? The negative form. La forma negativa, que es esta. You will not. And then what? Have. ¿Sí? Entonces vamos a colocar ese not después de ese will. Hay algunas personas que colocan aquí not will have para decir no habrás, pero no se puede. ¿Listo? Recuerden que ese not va después de ese auxiliar will. After this auxiliary will. Pacho, can we do it in the short form? Yes. You can put this into the short form like this. You won't have, and the complement is going to be the same here. You won't have learned, yes, many things. Ahí está entonces ese mismo complemento que lo tenemos acá. ¿Cómo vamos hasta ahora? Muy fácil eso. Now let's continue with the interrogative form. Vamos a hacer la forma interrogativa. Para eso les propongo que hagamos un switch. Let's switch the sentences. Vamos a hacer un cambio de esas oraciones. Vamos a empezar con esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la pregunta. ¿Habrás aprendido muchas cosas para cuando esta clase termine? Mire que yo puedo empezar así, no siempre es de esta forma. Entonces, vamos a empezar con esta. ¿Habrás aprendido muchas cosas? Remember, guys, this is a question. And we have to move the auxiliary to the beginning, only the auxiliary, guys. Solo el auxiliar y vamos a hacer una pregunta en forma afirmativa. Entonces vamos a mover ese auxiliar. So in this case, this auxiliary opens the question here. Yes, will you? Yes, will you what? Will you, simplemente moví estas dos, el have queda en la misma posición. Will you have, and then what? Learn many things. Simplemente estamos haciendo eso. Learned many things. ¿Sí? So, habrás aprendido muchas cosas. Will you have learned many things? ¿Para cuándo? ¿Cuál es el momento? By the time this class finishes. ¿Sí? Entonces vamos a colocarlo aquí. By the time, tengan presente lo que les voy a mencionar. By the time this class, ¿sí? Vamos a hacer el complemento acá. This class finishes. Guys, remember, this is a question, so we have to put the question mark here, okay? Ahí tenemos el signo de interrogación. And there's one more thing. Guys, in the first part, we have the moment here, yes? And after the moment, we have the future perfect. But in this case, it's the opposite, yes? Because remember that we switched these two sentences. Ya hicimos un cambio de oraciones. So, when this happens, you do not have to use the comma here. Y no vamos a utilizar la coma. Mire que acá cuando empezamos con el momento utilizamos la coma. But when we use the future perfect first, we do not use the comma here. Listo, no utilizamos la coma en este caso. Entonces, will you have learned many things by the time this class finishes? ¿Sí? Recuerde que vamos a subir un poquito el tono. Pacho, can we do it in the interrogative form? Forma interrogativa, claro que sí. Recuerden, es interrogativa, preguntamos negando. No habrás aprendido muchas cosas. So, in this case, we're going to move this to the beginning. So, in this case, we started with will. And now we're going to open the question with won't. Yes, but it's the same. The rest of the sentence is the same. Won't you, yes, won't you have learned many things by the time this class finishes? Es lo mismo, simplemente el comienzo es el que cambia un poco. And now, we're going to give the answers. You can say yes, yes, I will, yes, I will. We're going to use the same auxiliary here. Or the other option that we have is no. No, I won't. Yes, vamos a utilizar esos mismos auxiliares que hay ahí. Pachi, si la quiero hacer más larguita, ¿qué? No hay problema. You can say, yes, I will have learned many things by the time this class finishes. Or no, I won't have learned many things by the time this class finishes. Espero entonces que hayan comprendido muy bien esa estructura. Hágale un capture ahí porque vamos a utilizar un poco esto ready yet para que hablemos un poco con algunas oraciones, ¿ok? So guys, I'll be back with you in a few seconds.
Okay guys, now we're going to practice with these 4 exercises, and as always, I want you to please try to do them first, that way you can compare your results at the end, okay? Look at this, number 1, para cuando el semáforo esté en rojo, el carro se habrá detenido. Try to do it first, intentemos hacerla primero, entonces vamos a hablar de ese momento, para cuándo. So we're going to start with this one, by. We say here, by the time. Pacho, yo coloqué by when también. It's also possible, but this one is much more common, okay? By the time. El semáforo, the traffic light. Pacho, yo simplemente he escuchado que también dicen light. Sí, también puede ser. By the time the light is red, podría ser. Remember, guys, that here comes a comma because we're mentioning at the beginning the moment. ¿Sí? Estamos hablando del momento al principio. By the time the traffic light is red, entonces, ¿qué va a pasar? El carro se habrá detenido. We say here, the car, el carro. Pacho, es que yo me enredo cuando está ese se habrá detenido. No se preocupe por ese se. Simplemente siga la estructura y ese se ya va a estar allí incluido. ¿Listo? Entonces el carro, tenemos el sujeto, ya viene el momento del futuro perfecto, la oración que viene. Entonces el sujeto es ¿cuál? Ya sabemos que es el carro. And then what? The auxiliary will and then have here. Pachi, no vamos a colocar en lugar de have ese has porque estamos hablando de carro. No, esto no se va a cambiar, la estructura va a ser siempre la misma. ¿Listo? And the verb in past participle. El verbo en pasado participio que es detenido. ¿Cuál sería? You can say stopped. That one is very good too. But I want you to please try to learn this one because this is very common. This is a very common phrasal verb which is pulled over. ¿Sí? Ese pulled over es muy común para decir detenido. Incluso se ve mucho cuando la policía los hace como detener ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Este sería regular, entonces simplemente le agregamos ed al final. Pulled over. Aquí se haría de esa forma. Entonces, eso es un sinónimo. Si colocaran stop, está bien. So, you say here, by the time the traffic light is red, the car will have pulled over. Ahí estaría entonces la oración número 1. And this is a check mark for you guys if you got this one correct. Look at this, number 2. Antes de que esta máquina se descomponga, ellos ya la habrán arreglado. How would you make this sentence, guy? How do you say antes? We say here before, okay? Before starts this sentence, okay? Before this machine. Recuerde que esto debe ir en ¿qué? Simple present, guys, because we're talking about the moment. Estamos hablando del momento. Before this machine se descomponga. No se preocupe por ese se. Simplemente utilice el verbo descomponer y ahí ya se forma. How do you say that? This is a very common phrasal verb too, guys, is break down, ¿sí? Entonces vamos a utilizar ese break acá, pero como es simple present tense, and this is third person singular, guys, we have to add the letter S at the end of this verb. Okay, before this machine breaks down. Ahí lo tenemos, antes de que esa máquina se descomponga. Colocamos la coma porque estamos mencionando ¿qué? El momento primero. ¿Listo? Before this machine breaks down, ellos ya la habrán arreglado. Entonces, the subject, vamos a ahora sí al future perfect. They'll, yes, I'm going to use this into the short form too. They'll have, ellos ya la habrán arreglado. ¿Cómo es ese ya? So we use already. But guys, please pay attention. Already goes between have and verb in past participle form. So right now, I have to use already here. Tengo que utilizar ese already acá. ¿Por qué? Porque vamos a colocar el otro verbo que es reparado. Yes, que es este fix y el pasado participio va en fixed, porque es un verbo regular. They'll have already fixed. ¿Y reparado qué? Esa máquina. They had already fixed it. Así lo tendríamos que colocar. Pacho, ¿por qué la posición? Recuerde, va entre, between es entre dos cosas. Have y el verbo en pasado participio. Entonces, míralo acá, está el ready va entre have y verbo en pasado participio. ¿Ok? So, guys, if this is correct for you too, just put a check mark again. Look at this, number 3. ¿Habrá el conductor atropellado el venado para el momento en que cruce la calle? Pacho, qué oración tan cruel, sí, un poco cruel. Me disculpan, es simplemente un ejemplo, a veces eso sucede y aquí quiero que aprendan ese verbo atropellar. ¿Cómo sería? Es un mal verbo, pero bueno, vamos a aplicarlo.
How would you make this sentence, guys? This is a question. Es una pregunta. So, this is a question. What we have to move is this auxiliary will. Ok, vamos a empezar entonces con esta. Porque vamos a empezar en ese futuro perfecto. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, habrá el conductor, ¿sí ven? Will what? Will the driver, habrá el conductor. Recuerde que movimos este will y el sujeto pasó acá. El sujeto es el driver, aquí está. Will the driver what? Have, atropellar, ese es el que quiero que aprendan. ¿Cómo sería? Pues no atropellar la gente, no quiero que aprendan eso, sino el verbo. ¿Cómo sería? Ran over, ¿ves? Ran over. Aquí ya está de una vez en pasado participio, recuerden que es así como en la forma base. Ran over, the other option that you have is ran down, ¿sí? Ambas podrían ser utilizadas para eso, atropellar. Will the driver have ran over the deer? Listo, el venado o el ciervo, que también. Para cuando cruce la calle o para el momento que cruce la calle. We say here, by the time, yes, by the time. ¿Quién cruce la calle? El venado. By the time he crosses, yes, ese es el cruzar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos esto. By the time he crosses the street. Listo. Así quedaría esta oración en la pregunta. Mucho cuidado que aquí ya no tenemos una coma porque estamos mencionando el momento después. Pachi, yo podría colocar ese the deer, lo podríamos colocar acá. Sí, sería así. Will the driver have ran the deer over or ran the deer down by the time he crosses the street? Yes, you can do it in that way too. Okay? También lo pueden hacer de esa forma porque esto puede ser un phrasal verb separable. Look at this, number 4. Para mañana en la mañana no habremos entregado el proyecto todavía. Guys, it's a negative sentence. Entonces, para mañana en la mañana, we say here, by tomorrow. Yes, by tomorrow morning. Muchachos, recuerde que en el canal hay un video del by que tiene otros usos y uno de ellos es el momento que estamos utilizando. By tomorrow morning, ¿qué pasará? No habremos entregado el proyecto. Entonces, ¿quiénes? Nosotros somos el sujeto. We, yes. And we're going to do this into the short form with this negative form, okay? We won't have. Pacho, ¿cómo es la forma larga? Ya sabemos entonces que sería we will not, yes, have. Tendríamos esas dos opciones. We'll have those two options. We won't have or will not have, yes, entregado. ¿Cómo sería? Puede ser deliver, but this is another phrasal verb which is hand in. Yes, hand in, entregar, prácticamente de mano. También lo he mencionado algo en el canal. We say here, handed in, yes, the project, yes, the project. ¿Y cómo es todavía? We say here, yet. Lo vamos a utilizar, ¿a dónde? At the end of the sentence, al final de la oración, que eso también lo hemos visto. Ahora, este project también podría ser lo mismo que colocarlo acá. Yes, we won't have handed the project in yet. Listo, es un verbo que también es separable, un phrasal verb como eso. Bien, muchachos, espero que les haya gustado mucho esta temática, que practiquen con los ejercicios que les voy a dejar, porque acá hay mucho que hablar y seguro que en la guía de práctica les va a gustar bastante esa práctica, ¿ok? Bye bye, my friends. See you next class, and don't forget to subscribe if you haven't done it yet, and to invite many other people to enjoy this course. Okay? Bye bye, and see you next class.